Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga y Dios los guarde. Quiero compartirte una palabra que el Señor me edificó esta semana. Y esta palabra es para aquellos que se sientan débiles, que se sientan sin fuerzas, que carecen a lo mejor, ¿verdad?, de un estudio, o de que dices, yo no estudié, yo no sé, o yo no sé leer la palabra. Esa palabra es para ti y para mí también. Bueno, nos vamos a la palabra del Señor en 2 Corintios 12:9, en el nombre de Jesús. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante esta palabra, Señor, que sea una buena semilla, Señor, sembrada, Padre Santo, Señor, en buena tierra, Señor. Pongo tu pueblo, Señor, pongo tu iglesia, Señor, que va a escuchar, Señor, este video, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándolos a toda verdad y a toda justicia. Revélales de tu palabra, Señor, y seas tú, Señor, ayudándome, guiándome, tu Espíritu Santo, Señor, guiando a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seas, Señor, no sea ninguna palabra mía, Señor, si seas tú, Señor, hablando a través, Señor, de esta sierva, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nos ponemos, Señor, a escucharte, a oír de tu palabra, Señor, y que seamos hacedores de palabras, Señor, y que esta semilla dé un buen fruto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué significa la palabra debilidad? Debilidad. Falta de vigor, fuerza, carencia de energía o en unas cualidades o resoluciones de ánimo. Un ejemplo, Moisés tenía problemas de ira. Él no soportó que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y por esa razón lo mató. En un momento de ira perdió el poder ver la tierra prometida. Esa debilidad de nuestro carácter, que a veces hay cosas que todavía tenemos que trabajarlas, pero en la palabra del Señor habla mucho de la debilidad de un ser humano. La Biblia no nos niega las debilidades humanas, sino que las reconoce y afirma que son una oportunidad para depender 100% de Dios. Así, el apóstol Pablo en ese entonces estaba sufriendo una enfermedad, dice un aguijón. Dice que fue puesta en su cuerpo, dice que en el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y aquí ya vemos el versículo que leímos anteriormente, que fue negado. Pero sin embargo, en ese momento el apóstol Pablo estaba viviendo una enfermedad en la carne, no sabemos qué tipo de dolor lo estaba viviendo, pero el apóstol Pablo no se detuvo por ese aguijón, sino siguió predicando la palabra del Señor. Vemos en el verso 10, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Quiere decir que en la vida de Cristo, en la vida cristiana, en la vida de un hijo de Dios, vamos a vivir enfermedades, debilidades, que aún todavía hay cosas que el Señor tiene que trabajar en nosotros, en nuestra forma de ser, en que ser orgullosos, o todo eso el Señor va a ir perfeccionándose con su poder y gloria en nuestras vidas. Y va a haber necesidades, persecuciones, angustias, de todo. Pero en medio de esa debilidad, Cristo nos dice que nosotros somos fuertes en Él. Vemos también en la palabra del Señor, en la palabra de Dios,
en Joel 3:10. Forjad espadas vuestros hacedones, lanzas vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Entonces, en medio de esa tribulación, en medio de que sentimos que a veces no podemos con esa situación que estamos pasando, digamos que somos fuertes. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús, el Señor nos está hablando a nuestras vidas, y que digamos que en el nombre de Jesús nos levantemos y digamos, Señor, yo necesito que tú, Señor, se perfeccione tu poder en mí, que en medio de esta debilidad, en esta enfermedad que yo estoy viviendo, en esta situación que yo estoy pasando, Padre, donde yo sienta que no tenga fuerzas, ahí, Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Dice en Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, ni sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con nuestras fuerzas, no es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, es el que nos lleva a Cristo. Así que en el nombre de Jesús, el Señor te dice el día de hoy que te levantes, que en esa debilidad, que tú reconozcas que esa debilidad aún te está moviendo o no te deja llenarte, buscar bien de la palabra del Señor. La debilidad facilita la dependencia de Dios, cultiva la aprobación de la gracia y atribuye toda la gloria y crédito a Dios. Vemos en 2 de Corintios 11:30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Una debilidad de Moisés era que no podía hablar, era tartamudo. Sin embargo, Dios lo usó para sacar su pueblo de Egipto, del pueblo de Egipto, tierra de esclavitud, para que el pueblo de Israel fuera libre. En esa debilidad, sin la fuerza del Señor, si no hubiera estado Dios con Moisés, no hubiera podido. Pero en medio de esa debilidad, de que no podía hablar, el Señor se glorificó y usó a Moisés. El profeta Jeremías decía que él era un niño, que cómo iba a usarlo si apenas era un niño. Esa es una debilidad. Sin embargo, no lo tomó el Señor como pretexto ni de que no se iba a poder, sino su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y aunque el apóstol Pablo estaba viviendo un aguijón en su carne, no se detuvo, sino fue un apóstol de la palabra de Dios y predicó el evangelio a muchas iglesias y fundó iglesias. Así que le pidamos al Señor que en medio de esas debilidades nos ayude a buscar de su palabra, a buscar, y que nos ayude y que podamos dar buenos frutos. Algunas debilidades que puede tener nosotros como pueblo de Dios, las malas indicaciones, la dificultad para ser paciente, los deseos de la carne, la fragilidad y la necesidad. ¿Cómo podemos nosotros superar nuestras debilidades? Es orarle al Señor, orar a Dios, pedirle ayuda al Señor, depender 100% de Él, estudiar de la palabra, que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele cada vez que nosotros leamos de su palabra, y gloriarnos en nuestras debilidades, que en medio de esa debilidad toda la gloria y toda la honra se la lleva a nuestro Señor Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús hoy te digo, levántate, dile al Señor, reconozco, Señor, que aún yo soy débil en esta área. Ayúdame, Señor, ayúdame que tu poder se perfeccione en medio de mi debilidad. Que si yo estoy mal, pero el Señor yo estoy mal físicamente, estoy pasando una situación económica en mi matrimonio, en mis hijos,
Y el Señor te pone en ese sentir que tú vayas y ores por un matrimonio, sabiendo que a lo mejor en tu matrimonio las cosas no están bien, pero en medio de tu debilidad se va a perfeccionar su poder. Así que en el nombre de Jesús, levántate y cumple el propósito que el Señor ha diseñado en ti. Que en medio de nuestras debilidades, Cristo se gloría en nuestras vidas. Espero que me hayas entendido y que esta palabra sea edificado en tu vida. Y toda la gloria es para nuestro Señor. Y vamos a orar. Señor, en esta hora, mi Señor amado, te doy gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Porque en medio de estas debilidades, Señor, de este mundo, Señor, pero tú nos has dicho que somos más que vencedores, Señor, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Pongo a tu pueblo, Señor, dales fuerza, Señor, al que está cansado, Señor, a aquellos, Señor, que al menos, Señor, estén pasando, Señor, persecuciones, angustias y necesidades, Señor. Pero en medio, Señor, de esa tormenta, Señor, tú estás con ellos, Señor, tú estás en esa barca, Padre. Así en el nombre de Cristo Jesús, Señor, dirígelos, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, dales la paz de Cristo, Señor, en sus corazones, Señor, que en medio de esa tribulación tú estás ahí, Señor, obrando en sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.